Hola, buenos días. El trabajo que he decidido compartir es la creación de la Universidad de Córdoba en el año 1621 y su contexto histórico. Toda esta primera etapa del año hemos estudiado la historia de educación argentina, comenzando desde la evangelización en el siglo XVI hasta la formación y consolidación del sistema en el año 1916. Yo he tomado el primer periodo, como dice Ramallo, que es la etapa de la evangelización, el periodo hispánico y la gestación de una nueva cultura. Cuando se produce el descubrimiento y la conquista de América, en España teníamos el imperio de la dinastía de los Austrias, con una monarquía absoluta, e Isabel era su reina. Ante, digamos, la conquista y el descubrimiento de América, ella agrega en su testamento una nueva disposición que hace que ordena convertir a los indígenas al catolicismo, sin agravios de sus personas y sus bienes, pero incorporándoles buenas costumbres. A partir de allí comienza la pedagogía de lo que se denomina la pedagogía de la conversión o de la evangelización. Eh, para ello se recapitulan una serie de leyes indias que son recapituladas, perdón, en el año 1508, donde fijan la situación jurídica donde de los indios, donde se los libera de la esclavitud porque iba en contra de las leyes de la Iglesia y de Dios. Entonces, esta pedagogía de la conversión consiste justamente en enseñarles las primeras a la escritura, lectura, cálculos y la doctrina cristiana. Esta tarea fue encomendada a las órdenes religiosas que arribaron a América, que fueron varias. Una fueron los franciscanos, otros los dominicos, los jesuitas, que tuvieron una impronta en este periodo, los mercenarios y los agustinos. Ellos se diferencian por su carisma que los da el Espíritu Santo. Fueron fundando escuelas en los conventos y se dedicaron a esta tarea encomendada por la reina Isabel, que fue la evangelización de incorporarlos a los indígenas a la doctrina cristiana y enseñarles, alfabetizarlos. Hubo distintas se realizaron, esta acción educativa se realizó en tres formas. Unos se los denominaron las encomiendas, otros las reducciones y otros las misiones. Las encomiendas era, digamos, un grupo de familia indígena, era encomendada a un español, quien debía justamente enseñarles todos estos objetivos. Las reducciones, que eran poblaciones donde se asentaban los indígenas y algunas órdenes religiosas realizaban la evangelización. Y por último, las misiones, que las más conocidas es la Compañía de Jesús, que era de los llamados o también jesuitas, que fue fundada en España por Loyola en 1580, y donde también habían llegado a América con esta mirada. Este proceso se lo denominó de inculturación porque digamos, se dedicó al arte, al oficio y a la religión. Por supuesto, tuvieron que afrontar muchos problemas, uno de ellos el idioma, tuvieron que estudiar el idioma de los indígenas, y también se les permitió incorporar a la educación su cultura, su artesanía. Lo importante era que pudieran enseñarles el mundo del trabajo, para sacarlos de la situación viciosa, decía. En ese contexto, y justamente por el objetivo que tenían, que era la educación, del Colegio Máximo de Córdoba, fundado por los jesuitas, se crea en la Universidad de Córdoba, en el año 1621. Es creada por el obispo Trejo y Sanabria, y luego el padre Gregorio XV le otorga facultad de grado. ¿Cuál era el fin de esta universidad? Tenía dos grandes fines. Primero, organizar la enseñanza en torno a la gloria de Dios, y el segundo era preparar a los nativos para la administración pública, para que pudieran ocupar cargos políticos, cargos en la magistratura, cargos en los hospitales, y ser profesores de colegios y de universidades. Si bien con relación con la política, si bien estaban alineados con el gobierno, o sea, con la autoridad civil, no respondían a ellos respondían al Papa.
Los métodos que utilizaron fueron varios, múltiples, digamos, y en latín. Uno eran preguntas y respuestas, dictado textual de lo que ocurría en las clases, ¿no? De lo que el profesor decía, y había disputaciones. Por eso hablamos de un método de lectio, disputas. Lectio era la explicación del texto, y las disputas eran la memorización de esos textos a través de disputaciones que se realizaban los miércoles sobre filosofía y los sábados sobre teología. Hubo distintos cargos de los aspirantes a esta universidad. Aquellos alumnos que provenían de colegios, se les ponía una serie de becas o estolas donde allí ponían su escudo. Aquellos alumnos que provenían de sus casas tenían mantos o capas y se los llamaban mantistas o capistas. Aquellos aspirantes al doctorado tenían gorros especiales, y aquellos ya doctores recibidos, que debían ser sacerdotes, tenían borlas. El idioma que se estudiaba era el latín, y la estructura estaba organizado en 12 años de 2 ciclos cada uno. Un ciclo inferior, donde se estudiaba gramática, humanidades clásicas y en latín, y retórica, y un ciclo superior donde había 2 facultades, la facultad de teología y la facultad de filosofía. La facultad de filosofía y arte, que duraba 4 años, perdón, duraba 3 años las carreras, y podían obtener 3 títulos: el título de bachiller, licenciado y maestro. Y en el de teología hubo, digamos, duraba 4 años y podían tener el título de bachiller, licenciado o doctor. Como dije, para ser doctor debían ser sacerdotes. Las materias que tenían mayor peso y predominio tenían que ver con el derecho, las teológicas sobre las del derecho. Eran más importantes, mayor peso las teologías sobre la del derecho. El derecho, lo único que se estudiaba era el derecho dogmático, o sea, un derecho tradicional, ¿no? En cuanto a las materias, tenemos teología moral y dogmática, cánones y sagradas escrituras. Y por último, la historia recién comienza, falta un largo recorrido en nuestra historia de la educación argentina que continuará.